El segundo foro cooperativo agropecuario organizado por CAF, las cooperativas agrarias federadas. Vamos a encarar las visiones sobre el agro uruguayo al año 2020. El objetivo de este tramo de la actividad es compartir lo que es la visión de largo plazo para el sector agropecuario, una mirada que además comente las propuestas programáticas que han realizado las cooperativas agrarias federadas. Agradecemos desde ya la presencia del Ministro de Agricultura y Pesca, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, y le vamos a dar la palabra a continuación al ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, director del programa regional FIDA Mercosur, coordinador del FIDA Mercosur. Ingeniero agrónomo Álvaro Ramos, gracias por estar con nosotros. Adelante. Sí. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Otra vez el agradecimiento a CAF por la participación en este foro y la posibilidad de compartir con ustedes algunas de los conceptos y de las experiencias que desde el programa regional del FIDA para el Mercosur se ha venido desarrollando en estos años en relación a esto que CAF le ha dado en llamar la gobernanza, y que para nosotros durante estos años ha sido el diálogo sobre las políticas públicas entre organizaciones de productores, de pequeños productores, de agricultores familiares y los organismos del gobierno. Como digo, vamos a hacer esta presentación tratando de alguna manera de tomarlo desde ese enfoque que CAF le ha dado, que es la gobernanza, es decir, sector público, sector social, sector privado, sentados en una mesa, conversando, dialogando, generando propuestas y alternativas de algo que se dijo también en la primera parte de la reunión, que tiene que ver más con las estrategias, con la planificación y con las estrategias, que también, pero quizás en un enfoque más estratégico, con los instrumentos. Nos pedían que diéramos un análisis, que diéramos un punto de vista un poquito más regional, y bueno, en ese sentido vamos a tratar de ver cómo nos involucra hoy justamente la región en la que estamos. Obviamente no estoy diciendo nada que todos no sepamos, que es la importancia que la región, el Mercosur, tiene en relación a algo que los dirigentes de CAF lo mencionaban con mucha propiedad, es esa demanda y desafío creciente de abastecimiento a los consumidores de alimentos en el mundo, al mercado de alimentos. Creciente demanda de alimentos en el mundo. Pero en la región no tenemos una situación homogénea. Por decir algo, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen un enfoque de política pública y de política sectorial, y Argentina tiene otro. Y esas diferencias en términos de aplicación de instrumentos de política pública en el sector han generado, además de los cambios internacionales, han generado cambios importantes y positivos para el sector agropecuario uruguayo. Por lo tanto, al momento de pensar en una estrategia regional, hoy la realidad de hoy es que en este Mercosur fundacional, por llamarlo de alguna manera, de alguna forma no tenemos una situación equilibrada en términos de enfoque y de orientación de políticas públicas. No digo nada nuevo si digo que en el comercio de oleaginosas el Mercosur es el 60% del comercio de oleaginosas, el 90% si lo llevamos a aceites vegetales, el 45% en términos de proteína vegetal, el 80% en cereales si tomamos el trigo, el arroz, la cebada y el maíz, el 75% en lo que tiene que ver con el comercio de carnes
y el 50 y más el 50 o 52 en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el azúcar. Y si miramos las proyecciones que hace FAO al 2020, al 2020, como nos pide CAF, esas posiciones la región las va a conservar o las va a incrementar. Entonces, como decían los dirigentes de CAF hace un rato, el optimismo que nos planteaba Octavio es un optimismo basado en una realidad actual, donde la región juega y seguirá jugando un papel importante en términos de oferente de mercado. Sigue siendo, no obstante, una región que exporta básicamente commodities o fundamentalmente commodities. Sigue siendo una región que se inserta internacionalmente sobre la base del uso intensivo de los recursos naturales, a pesar de un notorio incremento de la incorporación de tecnología en los últimos años. Y de alguna manera el desafío por delante, como se decía hace un rato, es el agregado de valor a la producción. Y yo diría que más que el agregado de valor a la producción, yo diría encarar la producción ya no tanto como sectores que hacen parte de una cadena, sino como una economía de proceso, un proceso que es continuo, desde antes de la tranquera del establecimiento y después de la tranquera del establecimiento. Es decir, un proceso que tiene que ver con las tecnologías, que tiene que ver con la gestión, que tiene que ver con la organización, pero que tiene que ver con que la continuidad va más allá de las distintas unidades empresariales que componen o hacen parte de ese proceso. A mí a veces me gusta más referirme a matrices de producción que a cadenas productivas, porque hoy, de alguna manera, y vamos a ver lo mismo con referencia a las políticas, de alguna manera la transversalidad de algunas políticas que hacen a lo sectorial y a los rubros tiene mucho que ver, o muchísimo que ver, con el desarrollo al final competitivo de la cadena. Otros elementos y antecedentes del contexto que referimos es, por ejemplo, tampoco es nada nuevo, pero es el impacto que en el agro ha tenido la revolución científico-técnica y sobre todo la aplicación de las TICs, es decir, las telecomunicaciones, la información, porque de alguna manera esto ha generado un elemento nuevo en términos de ese comportamiento sectorial y esas políticas transversales, esos instrumentos transversales que difuminan o hacen más tenue la separación entre sectores. Y el sector servicios y el sector industrial y el sector primario hacen parte de un complejo, de una unidad que tienen que ver luego con el desempeño competitivo de ese sector, de ese rubro o de esa cadena. Hacer una referencia insoslayable al momento histórico, 2003-2014, 10 años sostenido de incremento del precio de las commodities, que ha generado un cambio sustantivo en los términos de intercambio, justamente. De alguna manera vinculado con la volatilidad, de los precios. Si bien ha sido una tendencia creciente hasta este año, de alguna manera también ha tenido un incremento en los precios por momentos y una caída en los precios por momentos. Volatilidad y aumento en la década sostenido del precio de las commodities. Y eso, agregado a factores, como yo decía, que tienen que ver con la región, de alguna manera han logrado un cambio, o han generado, o han permitido el aprovechamiento de esa oportunidad para que los productores agropecuarios hayan logrado hacer un cambio de perfil sumamente importante en estos últimos 10 o 12 años en el agro uruguayo. Y de alguna manera ha tenido impacto en el mercado de los factores, ha tenido impacto en el mercado de la tierra, ha tenido impacto en la rentabilidad de las inversiones y de alguna manera ha generado todo lo que nosotros conocemos, digamos, la expansión de la agricultura,
la intensificación de la ganadería como respuesta a precios, pero también a necesidad de generarse espacios dentro de la competencia con la agricultura, la captación de inversión extranjera directa, el trasvase del modelo, de alguna manera, agrícola argentino a la producción uruguaya, la complementación de rubros productivos dentro y fuera del predio, las nuevas empresas que han aparecido ya hace unos años y que hoy son empresas de servicios a la producción agropecuaria o a la comercialización agropecuaria, el comercio electrónico, la consolidación del modelo de desarrollo en el sector lechero. Es decir, todos elementos que de alguna manera han cambiado de alguna forma el perfil del sector agropecuario uruguayo. No estoy diciendo nada nuevo. Quizás con un fenómeno que también se reflejaba hace un rato a nivel de los dirigentes de CAF, yo creo que endémico del Uruguay, que es un aumento de los costos internos o altos costos internos, lo cual complejizan o complican los niveles de competitividad. Y decir que tenemos algunos casos interesantes, más allá del desarrollo agrícola y del desarrollo ganadero, que han sido sumamente importantes y motor del desarrollo del sector en estos años, algunos casos interesantes como el sector avícola, que creo que hay que ponerle un poco la lupa para entender el desarrollo que ha tenido y las potencialidades que encierra, y algunos sectores con déficit que creo que aún tenemos en el debe, que es el sector, yo diría, hortifrutícola, el sector de la granja más tradicional, con una gran noticia en el caso de la citricultura, con la apertura del mercado de los Estados Unidos, y una mala noticia en el caso de la citricultura también, que es la pérdida de las ventajas de ingreso al mercado de la Unión Europea. Pero de alguna manera el sector, con estos cambios de contexto, ha generado respuestas positivas en un modelo que, si lo dejamos funcionar autónomamente, es un modelo de producción sobre la base del uso de los recursos naturales, básicamente. Es un modelo exportador de commodities, es un modelo donde el volumen hace más que la diferenciación, y es un modelo que de alguna manera tiende a concentrar en términos de unidades económicas mayores y más eficaces. Ese modelo concentrador, de alguna forma, es el que la política pública en esta idea de la gobernanza debe centrarse para atender a la redistribución de la renta generada, atender a los que no son capaces por sí mismos de encarar ese modelo, de integrarse a ese modelo agroexportador concentrador, y que de alguna forma requieren de políticas diferenciadas para no recibir compensaciones, sino para recibir instrumentos que puedan, con los que puedan sí hacer parte de ese desarrollo que hoy tenemos como una gran oportunidad y que parecería ser no va a finalizar con el fin de la década. Si bien la tendencia en los últimos meses del 2014 tiene que ver con la caída, con la baja del precio de algunas de las commodities agrícolas, de alguna manera nos queda la duda si esto es parte de ese fenómeno que yo decía hace un rato de la volatilidad que ha tenido este proceso a lo largo de los años, o si estamos frente a una situación de carácter más estructural. En todo caso, las respuestas no son nuevas tampoco. Habrá que pensar en cómo se compensan la reducción de los márgenes de competitividad y los márgenes de renta, reordenamiento territorial de los principales rubros de producción que se va a dar naturalmente. Una vez más, buscar en la eficacia y la eficiencia de los procesos el mantenimiento de la competitividad, la integración horizontal y vertical, las plataformas o alianzas comerciales, las políticas útiles para el sector desde el punto de vista proactivo en términos de inversión pública, en términos de infraestructura, en términos de bajar costos, de mejorar competitividad sistémica, la educación pública y
la inversión en ciencia y tecnología, quizás sean las respuestas que vayan en esa búsqueda de sobreponerse a eventuales caídas en los precios internacionales. Finalmente, explicitar los años de acumulación pública y privada en materia de inversiones, hacerlas efectivas en un momento donde quizás el sector requiera de aumento de esa inversión. Una mención muy breve a un concepto que se acuñó en estos años, que fue la crisis de los alimentos, y que para nosotros, lejos de haber sido una crisis, fue, como ya mencionamos hace un rato, un proceso de toda ganancia, porque obviamente aumentaron las demandas de los alimentos, aumentó el precio de los alimentos y permitió exponer la región y el país en particular una respuesta productiva al mundo que demanda cada vez más alimentos. Con efectos disímiles entre importadores y exportadores netos de alimentos, con la paradoja en algunos países de la región de América Latina, donde a pesar de ser exportadores netos de alimentos, los alimentos no llegan a la población más vulnerable, por lo tanto requieren de políticas públicas, ya no de estímulo a la producción, sino de distribución de otra naturaleza. Diferenciar si tenemos un problema de acceso o un problema de oferta. Y, en definitiva, aparece un tema que tiene que ver con las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional a nivel de los países y a nivel de la región. Hoy por hoy, la CELAC, después de la última cumbre de presidentes realizada en enero de este año en La Habana, se está planteando la realización de un programa regional de seguridad alimentaria, donde el acceso a los productos, a los alimentos que están en manos privadas, deben llegar a los programas de compras públicas de los gobiernos, para que eventualmente, a partir de los programas de compras públicas de los gobiernos, puedan llegar a conformar una especie de estado de oferta de alimentos para compensar a aquellos países importadores netos con aquellos países exportadores netos. Y ahí traigo este ejemplo para referenciar otra vez el papel de las cooperativas. ¿A dónde van a ir los programas de compras públicas de los gobiernos a buscar los productos que hacen falta en la oferta de compensación de la seguridad alimentaria regional, si no es a los productores organizados? ¿Y a dónde? Si no es a través de sus organizaciones cooperativas, capaces de nuclear una oferta y ser proveedores fiables de un señor que tiene que poner un cheque en nombre de toda la sociedad y del Estado para comprar un producto que va a volcar hacia una política regional de compras públicas o de seguridad alimentaria. Otro punto que simplemente mencionarlo porque me parece que hace a lo que se comentaba hoy por parte de los dirigentes de CAF, y que tiene que ver con el debate que se dio estos 10 años, pero que creo que es bueno sostenerlo y proyectarlo hacia adelante, que es el de las agriculturas. Bien, decíamos recién, las políticas por rubro, por cadena, verticales, deberían compensarse o complementarse mejor con políticas transversales. Entonces hablemos de matrices de política, porque la llegada con caminos, la llegada con electrificación, la llegada con tecnología, en el momento justo, en el momento apropiado, en el momento que el desarrollo de una cadena, de un sector lo precisa, requiere articular distintos actores, que no son solo los actores de la institucionalidad pública agropecuaria, y requiere articularlos en el terreno. A partir de ahí, creo que es bueno reconocer la existencia de dos realidades, la agricultura familiar o la agricultura comercial, o diríamos mejor, la agricultura o el agronegocio familiar, y de alguna manera entender que el agronegocio familiar o la agricultura familiar requiere de políticas diferenciadas, y que también las cooperativas deben tener instrumentos para fidelizar esos
productores familiares, socios de las cooperativas, quizás los más pequeños, y resolver lo que yo decía hace un rato en la introducción de este evento, esa tensión que muchas veces se genera en la empresa cooperativa entre la eficacia, la eficiencia y la competitividad en el mercado y el principio de puertas abiertas de asociar a todo aquel que sea capaz de producir para un mercado. Estos años pusieron en el escenario a la agricultura familiar. Y yo voy a mencionar solo un dato, los datos de presupuesto asignado a la agricultura familiar en estos años por parte de los gobiernos de la región, como para ejemplificar que efectivamente el hecho de darle visibilidad pública va mucho más allá que el hecho político de darle esa visibilidad. La Argentina aumentó entre el 2004 y el 2013 el 300% de su presupuesto a la agricultura familiar. El Brasil aumentó el 450% de su presupuesto. El Paraguay el 300% de su presupuesto. Y el Uruguay el 1029% de su presupuesto. Quiere decir de que la visibilidad va más allá del titular en el diario. Es lo que el diálogo político debe conseguir. Al final de los finales, conseguir presupuesto. Y el presupuesto se traduce en recursos, en acciones, y eso se traduce en que las políticas efectivamente tengan vigencia. Para terminar y resumiendo, de alguna manera, ¿qué es lo que nos espera en la próxima década, hacia el 2020? Bien, como decíamos, una agricultura de procesos. Cuando digo agricultura, hablo de agropecuaria en nuestro caso. A veces uno tiende a importar la semántica de otras regiones, pero digo, bueno, una agropecuaria, una agricultura de procesos, con instituciones que de alguna manera tienen que ser, como decía hoy Octavio, potentes y jerarquizadas. Potentes y jerarquizadas. Es decir, ministerios de agricultura que sean potentes y jerarquizados en el diálogo de política pública adentro del gobierno, hacia afuera del gobierno, con las organizaciones e internacionalmente. Preservar el estatus sanitario, los niveles fitosanitarios, los niveles de inocuidad, el manejo de estadísticas fiables y oportunas, la articulación en la aplicación de las políticas públicas en los territorios, bajar al territorio en forma oportuna y concreta con los diferentes instrumentos de política pública. Eso nos requiere la próxima década en términos de aprovechar las oportunidades que, como se decía por parte de la presentación de los dirigentes de CAF, nos va a seguir dando el mercado. Y sobre todo utilizar de alguna manera los instrumentos asociativos, las cooperativas, las organizaciones de productores, para hacer parte en ellos de la política pública, para trasladar instrumentos de la política a los territorios, a las comunidades, a los productores. Una cosa que yo quiero enfatizar y de alguna manera hacer énfasis es que hay dos experiencias que se mencionaron hoy que fueron Central Lanera y Conaprole, que son el paradigma del sostenimiento de la política pública a través de una entidad empresarial privada, empresa de economía social cooperativa. Es decir, si hay un paradigma de política que se sostuvo a lo largo de décadas y que fue canalizado a través de un instrumento cooperativo, tenemos Conaprole, históricamente en primer lugar, Central Lanera en segundo lugar. Instrumentos donde el Estado, en definiciones de política, trasladó recursos a través de dos sistemas cooperativos que han hecho cambios realmente muy importantes a lo largo de la historia en el sistema productivo de estos dos sectores. ¿Qué deberíamos aspirar? Bueno, quizás reorientar eficazmente los recursos de la renta generada en el sector a través de inversiones de apoyo a la producción, a la comercialización, más y mejores servicios, competitividad de los procesos, tratando de lograr esa competitividad sistémica
y de estabilidad en la economía que es necesaria y que reclamaban los dirigentes de CAF, diversificar mercados, inclusión social y económica. Agricultura familiar no es sinónimo de pobreza. Agricultura familiar no son los pobres rurales. Agricultura familiar es un sector heterogéneo de 4, 5, 6 categorías de familias rurales que son capaces de insertarse en cadena de valor, que son capaces de insertarse en sistemas de compras públicas, que son capaces de insertarse en los mercados, pero que no requieren de políticas compensatorias, por lo menos no solamente. Requieren de instrumentos que sean capaces de aprovechar esas oportunidades. Y las cooperativas, como decíamos recién, deben tener y tienen en esencia la capacidad de nuclear a estos productores. Las tecnologías nos permiten hoy día, las tecnologías nos permiten hoy día hacer cosas que quizás hace 20 años o 30 años era más difícil de hacer. Hoy construir una plataforma tecnológica en términos de facilitar el comercio de decenas de productores distribuidos en distintas localidades o territorios del país, o centenas de productores, es mucho más fácil que hace muchos años antes. Yo voy a poner un ejemplo, una anécdota que algunos de aquí la van a recordar. Hace muchos años, cuando CAF se inició, Sergio seguramente se acuerda, y cuando CAF se inició y teníamos una cosa que un programa llamado el Prodeco, Programa de Desarrollo Cooperativo. Trajimos una vuelta a un técnico uruguayo que había estado becado en Francia. Estoy hablando del año 84, 85, que trajo como novedad una cosa que se llamaba el videotex. El videotex era la antidiluviana de la Internet. Era poder conectarse mediante la red telefónica a una serie de usuarios a través para enviar información. Y yo recuerdo que un queridísimo dirigente de CAF, Fico Muñoz, cuando le presentamos la idea del videotex, dijo: ¿pero para qué queremos el videotex si tenemos el fax? Y la verdad que estoy hablando del año 80 y pico y estamos en el 2014, y del fax y del videotex a la Internet y a las telecomunicaciones ha habido un cambio sustantivo. Y hoy no es necesario cargarle la mochila de inversiones súper pesadas a las cooperativas para que puedan construir una plataforma comercial. Hoy es posible construir plataformas livianas que simplemente coordinen procesos logísticos y que esos procesos logísticos sean capaces de articular oferta, articular productos y articular presencia en los mercados. Vuelvo a decir que hace falta una institucionalidad pública agropecuaria de excelencia, y que esa institucionalidad pública agropecuaria de excelencia, robusta, potente, jerarquizada en la opinión pública y tecnificada en sus recursos humanos, sea capaz de establecer espacios de diálogo de política pública con las organizaciones, con las cooperativas, no para negociar vis a vis cada decisión que el gobierno toma, que al fin y al cuentas el gobierno es soberano para tomar esas decisiones, sino para planificar las estrategias de mediano y largo plazo. Creo que eso es lo que nos espera, o lo que nos deberíamos aspirar en la próxima década, para llegar a un 2020 con un sector tan dinámico como ahora, y ojalá más competitivo, más integrado y con mayor valor agregado en sus exportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Álvaro Ramos, coordinador regional del programa FIDA Mercosur, y rápidamente, desde ya agradecemos a la presencia de todos los representantes políticos de los partidos que van a estar con nosotros en minutitos. Le damos la palabra al ingeniero Mario Mondelli, director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, OPIPA. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias al Consejo de CAF, organizadores de este evento, por invitarme a compartir algunas reflexiones. Un agradecimiento doble, porque en el 2012, en el primer foro cooperativo, también tuve la oportunidad, en aquel momento compartiendo panel con Rubén Núñez de Conaprole, hoy con Álvaro,
Y sin duda un agradecimiento porque la oportunidad de estar aquí reflexionando sobre temas de mediano plazo, como pone el documento de CAF sobre la mesa, y esta actividad, creo que es algo extremadamente pertinente y necesario en este momento que estamos en Uruguay. Haré una presentación, espero que breve, estamos un poco ajustados con los tiempos, intentaré contribuir al bien público. Las políticas estratégicas hacia 2020 y reflexionar sobre algunos de los contenidos del documento. Hablaré de articulación tanto de la institucionalidad ampliada y público-privada. Alguna reflexión sobre el rol y oportunidades de las cooperativas específicamente y luego algunos comentarios finales. Sobre el contexto, y muy brevemente, porque creo que ha sido bien cubierto, y sobre todo en el documento, ese quiebre estructural de los últimos 10 años, esas perspectivas hacia adelante de demandas por alimentos sostenidas y sobre todo también por la oferta restringida o varias en el mundo para poder abastecer esa demanda y esa expansión de consumidores que tienen mayores rentas y mayores consumidores a nivel global. Mayores presiones sobre los recursos naturales, nada nuevo en Uruguay que no lo estemos viviendo hoy, pero sin duda cuestiones que tenemos que internalizar porque hacia adelante sin duda van a ser mucho más relevantes. Y también porque la relevancia de la sostenibilidad ambiental o los aspectos ambientales, no solamente de los consumidores que podemos y debemos apuntar, consumidores de alta renta a nivel global, sino también de nuestros ciudadanos que nos empiezan a exigir y por lo tanto debemos internalizar. Entonces la parte ambiental sin duda es un elemento clave. En el Ministerio de Ganadería desde hace unos meses ponemos este cambio de los últimos 10 años medido justamente con la sintonía internacional de ese desafío de cómo se van a alimentar tantas personas, que es algo positivo en términos de perspectivas para el sector agroalimentario uruguayo, pero ese pasaje de 9 millones de personas que alimenta un país como Uruguay, de 3 millones de habitantes, a 28, se multiplica por más de 3, sin duda ha sido un desempeño extraordinario. Y hacia adelante, y aquí hay coincidencia muy importante con el documento de CAF, hacia adelante, bueno, sin duda debemos seguir mejorando la productividad, debemos seguir mejorando las eficiencias en las distintas cadenas productivas, pero también tenemos que pensar en saltos más cualitativos, agregar valor, y un poco eso va a ser gran parte del mensaje. O sea, la pregunta es cómo aprovechamos ese contexto. Los ejes estratégicos del Ministerio de Ganadería, si uno lee el documento, y el documento creo que es muy rico en términos de esa perspectiva de mediano plazo, de visualizar qué es lo que ha cambiado y cuáles aspectos son todavía relevantes, yo encuentro total sintonía con los ejes estratégicos que han orientado las políticas del Ministerio de Ganadería. Eso creo que es positivo en el sentido de que uno lo puede leer en términos de continuidad de algunas políticas, tanto en lo que es la parte de la promoción competitiva y la inserción externa, la conservación de recursos naturales, quizá con mayor énfasis, y también se destaca en el documento, cuestiones de adaptación al cambio climático, desarrollo rural y articulación institucional. Pero tenemos que darle una vuelta de tuerca, tenemos que ajustar algunos aspectos, tenemos que reformular. Y en ese sentido, yo quisiera centrar la atención en estos objetivos estratégicos hacia 2020 en un aspecto que también aparece en el documento como eje clave de pasar a diferenciar productos, a escalar, a agregar valor, y que ha sido verbalizado en las últimas semanas por nuestro ministro Aguerre, con la gran oportunidad de Uruguay de pasar a potenciar sus capacidades como proveedor confiable y seguro con alimentos de alta calidad. Eso es como un norte estratégico que es mucho más ofensivo de mejorar la competitividad o mejorar la producción o mejorar la eficiencia. Estamos hablando de escalar, de una inserción externa mucho más fina, más sintonizada, más cerca de los consumidores. O sea, acercar los productos uruguayos a consumidores en nichos de mercados de alto valor. Si eso nos orienta como objetivo, yo creo que hay 3 pilares que van a ser reformulados o dar con mayores énfasis hacia adelante en ese Uruguay de 2020. La intensificación sostenible como paradigma central y que alinee o que oriente muchas acciones en todo lo que es la institucionalidad ampliada, tanto por organizaciones públicas o privadas. El agregar y capturar valor, es escalar en cadenas globales de valor.
y el uso intensivo de plataformas de información, o sea, mejorar la eficiencia productiva a través de la mejora de decisiones, a través del mayor uso de las informaciones y sobre todo manejo más preciso de los riesgos, tanto climáticos como de precios. La variabilidad nos va a acompañar, tanto en precios como climática, y sin duda tenemos enormes oportunidades para reducir las vulnerabilidades hacia la variabilidad climática. Estos tres ejes, si lo miramos en el documento que nos entrega CAF hoy, en el resumen ejecutivo, tanto el de intensificación sostenible aparece con visualizar los planes de uso y manejo de suelo como una innovación importante en términos de política, y así está mencionado, pero va mucho más allá y dice la importancia de capitalizar esos esfuerzos hacia certificación de procesos sostenibles. De esa forma creo que estamos pensando hoy en ese horizonte 2020 y es el gran desafío. Y luego el eje 2, de agregar y capturar valor, aparece en el documento como crear condiciones para desarrollar productos y procesos agropecuarios y agroindustriales diferenciados. O sea, dar ese salto más cualitativo de agregar valor, que lo estamos haciendo en algunas cadenas, que obtenemos precios diferenciales con respecto a nuestros competidores, pero sin duda tenemos ventajas comparativas en términos de Uruguay y nuestras capacidades que podemos potenciar esos aspectos. Ahora, para lograr eso, yo creo que la reflexión o el mensaje principal que quiero compartir es la articulación, tanto de la institucionalidad ampliada. Sotomayor, en su brillante exposición, nos dejó muchos temas para reflexionar y un menú de opciones muy importantes de modalidades donde la acción colectiva o las organizaciones colectivas tienen ventajas muy importantes, pero una de las cosas que mencionaba es la emergencia de un modelo muy innovador que le llaman corporaciones en otros países, pero que en Uruguay es institucionalidad ampliada. Son institutos especializados por cadenas con gobernanza público-privada que lo que busca es dar soluciones, levantar restricciones, levantar cuellos de botella, y es un instrumento que lo hemos ido aprendiendo a usar y mejorando a lo largo del tiempo, y sin duda es uno de los desafíos cómo potenciar esa plataforma, ese activo que tenemos como Uruguay para resolver los problemas o desafíos emergentes. Entonces, como decía, hay avances importantes en los últimos años en lo que es la articulación público-privada, en la institucionalidad ampliada, con el Ministerio como pívot o como coordinador, con nuevos institutos que se han ido creando con esa modalidad público-privado, con Uruguay 21, con un brazo de inserción externa, y también articulación público-privada para trabajar a nivel de cadenas, con planes estratégicos por cadena, donde se establecen agendas tecnológicas, agendas de acceso comercial, las mesas de desarrollo rural. Hemos ido mejorando en el aspecto, pero sin duda adquiere mayor relevancia o seguir avanzando, potenciando esa articulación público-privada. Creo que hacia adelante va a explicar cuánto podamos aprovechar esas oportunidades que aparecen coincidentes en el documento, en las visiones de los analistas, creo que en los paneles que hemos tenido hoy, de que hay oportunidades por Uruguay. CAF y otras organizaciones ambientales, pero hoy hablando de CAF, juega un rol importante en esa gobernanza público-privada porque tiene espacio, es la que tiene el rol de llevar adelante o trasladar inquietudes, problemáticas en el caso de las cooperativas y de los socios que integran las cooperativas. En términos de rol y oportunidades para las cooperativas, no me voy a detener mucho en el rol que juegan las cooperativas, porque hoy se ha hablado bastante. Sí mencionar, su origen, proteger el valor de los productores, y es un aspecto muy importante, y mirado desde la perspectiva de las políticas de acción pública, como mencionaba Sotomayor, ese es un rol fundamental, la inserción competitiva de pequeños productores, el resolver asimetrías de escala, el rol de agregar valor, de ir estrategias más ofensivas, la posibilidad de que productores escalen en la cadena de valor, sin duda es un importante. El ejemplo de lácteos como un ejemplo destacado en el sentido de que la principal empresa exportadora del país es una cooperativa y a su vez es una empresa muy innovadora, con una capacidad gerencial muy importante. Cualquiera que piense que las cooperativas no tienen capacidades empresariales, sin duda tiene que rever su pensamiento. Pero sobre todo las cooperativas con su rol de
proteger y fomentar las inversiones. En el caso de lácteos es un ejemplo exitoso, entre otras cosas, porque el productor se concentra en invertir, mejorar su productividad, porque tiene el riesgo comercial solucionado. Sin duda, en términos dinámicos, y ya mirando de la perspectiva de política pública, en términos dinámicos, es un sector que avanza sostenidamente, porque la cooperativa como mecanismo de coordinación resuelve algunos problemas que, si no estuvieran resueltos, la desconfianza o la visión de corto plazo puede de alguna forma impedir que aprovechemos muchas oportunidades. ¿Eso quiere decir que son la panacea? ¿Eso quiere decir que debemos crear cooperativas en todos los sectores? No. Eso quiere decir que tenemos que potenciar las cooperativas en aquellas áreas donde hay oportunidades y hay ventajas comparativas. Yo creo que ese es el enfoque más sano, y sin duda tenemos ejemplos muy exitosos. Y el último, que muchas veces no se nombra, es el rol económico en la cadena de valor y de políticas públicas. Es importante el rol de referencia de precios justos. En cualquier sector donde hay una cooperativa, sin duda se resuelven una cantidad de elementos de, bueno, cuál es el precio adecuado, hay las desconfianzas, etcétera, y eso sin duda es importante. Las cooperativas, en este contexto de agregar valor, escalar en las cadenas de valor, tienen particular oportunidades, porque las relaciones interorganizacionales pasan a ser claves, para ser mucho más importante, porque para las empresas no cooperativas les cuesta mucho crear confianza. El sector cárnico en estos últimos meses es claro ejemplo de ello, la cadena cárnica en su conjunto. Entonces, hay ventajas comparativas, hay oportunidades, y yo, en términos de oportunidades, me animaría a decir dos cosas. Una, y vinculado a un proyecto muy importante y muy ambicioso desde el Ministerio de Ganadería, que es el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Yo creo que las cooperativas son un socio estratégico en un proyecto de este estilo. Esto no aparece con fuerza en el documento, pero sin duda cruza la importancia de la información como un aspecto clave para la mejora competitiva y el rol de las cooperativas en facilitarle las decisiones a sus socios. El SNIA, el Sistema Nacional de Información, busca interoperabilizar bases de datos que se crearon con distintos objetivos y cumplen ese rol hoy, pero juntas pueden generar herramientas, información que puede mejorar los procesos de decisión, mejorar las decisiones tanto a nivel público como a nivel privado. Y para las cooperativas esto puede ser una estrategia ganar-ganar desde las políticas públicas, que eso derrame, que eso llegue a herramientas o servicios e información adaptados a las necesidades particulares de productores. Y eso lo saben las cooperativas, de codificar eso desde el punto de vista del Ministerio es muy difícil, y sin duda las cooperativas pueden jugar un rol muy importante. Esto es mitigar o resolver una asimetría muy importante que es en términos de información, de conocimiento para la toma de decisiones, que sin duda aparece con importancia creciente, no solo los aspectos de escala de valorización de la tierra, sino estos aspectos de información y sobre todo el manejo de los riesgos que mencionaba anteriormente. Un segundo aspecto de oportunidades para las cooperativas está mencionado en el documento, y yo soy coincidente en agregar valor a los socios, por aquello que decía de las relaciones interorganizacionales, en escalar, en diferenciar productos. Sin duda las cooperativas están bien posicionadas, pero tiene enormes desafíos en términos organizacionales. O sea, el modelo organizacional de cooperativas que se desarrollaron con una estrategia de proteger, de defensa, de proteger el valor de los productores, para pasar al ataque, y esto está documentado a nivel internacional, sin duda va acompañado de un proceso de revisión organizacional, de cómo se dan los incentivos, cómo se relacionan con los socios, y por lo tanto, algo en que sin duda la articulación de cooperativas y políticas públicas puede seguir hacia adelante, como ha sido en el pasado, que destacaba Álvaro. Comentarios finales y simplemente consolidar algunos mensajes. Para aprovechar oportunidades, tanto en agregado de valor a los alimentos, con atributos demandados tanto de calidad o de procesos, para escalar en las cadenas globales de valor y para avanzar decididamente en lo que sería la intensificación sostenible, o sea, potenciar la intensificación, seguir mejorando la productividad y otros aspectos claves que mejoran la competitividad, pero alertando y siendo consciente de los problemas ambientales, anticipándolas, teniendo políticas que mitiguen esos problemas. Sin duda es muy exigente en capacidades. Hay capacidades que tenemos que potenciar. Y una de ellas, sobre todo, es para potenciar las acciones articuladas a nivel público-privada
y en la institucionalidad ampliada, ese activo que tenemos en el sector agropecuario, de institutos que se han ido creando en distintas décadas y hoy son una plataforma muy importante para hacer cosas, para articular, para resolver conflictos, sin duda necesitan capacidades en términos a dos niveles, a nivel de directriz, tanto de los privados que participan de esos espacios en términos de tener una visión estratégica, de promover, de anticipar, de facilitar esa articulación y aprovechar esas capacidades que tiene Uruguay de la institucionalidad ampliada, y a nivel de recursos humanos, de especialización. Sin duda es extrema. Los nuevos desafíos y las oportunidades que tenemos para aprovecharlas sin duda son muy exigentes en capacidades de las personas que van a tener que liderar esos procesos en las organizaciones, y creo que era el mensaje final de Álvaro. Y también en términos de recursos de escala, seguimos siendo un país chico, con enormes oportunidades a nivel global, pero pasar a una estrategia más agresiva de agregar valor, acercarnos a los consumidores, sin duda requiere ciertas escalas, inteligencia del mercado, articulación hacia afuera, que el problema de escala no solamente lo tienen los productores, creo que a nivel país, si lo miramos a distintos niveles, también los tenemos. En conclusión, yo creo que el gran desafío, y que va a depender cuánto podamos aprovechar las oportunidades, va a depender en gran parte cuánto sepamos resolver en cómo potenciar la articulación público-privada, cómo seguir mejorando. Y creo que el documento de CAF, en ese sentido, es un aporte relevante y muy alineado con los nuevos desafíos y oportunidades. Un aporte relevante porque pone sobre la mesa una mirada de mediano plazo. Creo que para participar en estos espacios público-privado, uno necesita de los privados también esa actitud, esa reflexión sobre, más allá de los aspectos de coyuntura, más allá de las reivindicaciones específicas que sin duda acucian a los miembros de CAF y deben ser transmitidas, la mirada de más largo plazo para poder encontrar los puntos de acuerdo, como bien mencionaba Virginia al final de su documento. Yo creo que en ese sentido es valorado en tener, cuando se sientan en las distintas organizaciones público-privada, esta visión, esta reflexión, estos espacios como estamos teniendo hoy es una actitud que sin duda es demandada y va a dar buenos resultados. Gracias.